Bienvenidos a un viaje que te transportará 2000 años atrás, a una tierra donde el polvo de los caminos guardaba secretos que cambiarían el curso de la humanidad para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente vivir en la época más trascendental de la historia? No hablo de las versiones romantizadas que nos han contado, sino de la cruda realidad de un pueblo atrapado entre la espada del imperio más poderoso del mundo y las llamas de una fe inquebrantable. Imagina por un momento despertar cada mañana sabiendo que un soldado extranjero podría entrar en tu casa sin previo aviso. Imagina trabajar desde el amanecer hasta el ocaso solo para entregar la mitad de tus ganancias a recaudadores que sirven a un emperador que jamás conocerás. Imagina vivir en una tierra que tus ancestros llamaron sagrada, pero que ahora pertenece a otros. Los números que estás a punto de escuchar te helarán la sangre. El Imperio Romano controlaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y dentro de ese vasto dominio, una pequeña región llamada Judea se convertiría en el escenario de los acontecimientos más influyentes de todos los tiempos. Se estima que la población de Jerusalén apenas superaba los 80.000 habitantes en tiempos de paz, pero durante las grandes festividades religiosas, más de 250.000 personas abarrotaban sus estrechas calles. ¿Te imaginas esa concentración humana, esa tensión palpable, ese polvorín a punto de estallar? La esperanza de vida promedio no superaba los 35 años. Un trabajador común ganaba apenas un denario al día, lo suficiente para alimentar a su familia con pan y poco más. Mientras tanto, los grandes sacerdotes del templo manejaban fortunas equivalentes a lo que un campesino ganaría en 100 vidas. La desigualdad no era solo evidente, era brutal, despiadada, sistémica. Pero hay algo más oscuro que aún no te he contado, algo que las crónicas oficiales prefirieron olvidar. En este documental descubrirás los secretos que se escondían tras los muros del Templo de Jerusalén, las intrigas políticas que decidían quién vivía y quién moría, y las historias de personas comunes que se enfrentaron a un sistema diseñado para aplastarlas. ¿Por qué Roma eligió precisamente esta tierra para establecer uno de sus controles más férreos? ¿Qué había en Judea que tanto temían los emperadores? ¿Y cómo es posible que de un pequeño pueblo llamado Nazaret, tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales, surgiera un mensaje que derribaría imperios? Las respuestas te sorprenderán, te incomodarán y sobre todo te harán ver la historia con ojos completamente nuevos. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te atrapa, si sientes que merece ser visto por más personas, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este documental con alguien que ame la historia tanto como nosotros. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque me encanta saber que esta comunidad crece en todos los rincones del mundo. Y aquí viene el reto. Si llegamos a 100 likes, prometo traerte más contenido como este, más profundo, más revelador, más impactante. El poder de hacer que esto suceda está literalmente en tus manos. Ahora sí, prepárate. Apaga las luces si puedes. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará todo lo que creías saber sobre esta época. Comencemos. El sol apenas despuntaba sobre las colinas de Judea cuando el sonido metálico de las sandalias romanas resonaba por las calles empedradas. No era un sonido cualquiera. Era el recordatorio constante de que esta tierra, aunque sagrada para sus habitantes, pertenecía ahora a un poder extranjero cuya capital se encontraba a más de 2.300 kilómetros de distancia. El Imperio Romano había llegado a Judea en el año 63 antes de nuestra era, cuando el general Pompeyo marchó sobre Jerusalén con sus legiones invencibles. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Lo que antes era un reino independiente se convirtió en una provincia más del vasto dominio romano, gobernada por prefectos designados directamente por el emperador y custodiada por soldados que no hablaban el idioma local ni entendían las costumbres de quienes habitaban estas tierras. Para comprender lo que significaba vivir bajo el dominio romano, debemos primero entender la magnitud de este imperio. Roma controlaba todo el Mediterráneo,
desde las costas de Hispania hasta los desiertos de Egipto, desde las selvas de Germania hasta las arenas de Arabia. Más de 60 millones de personas vivían bajo su autoridad. Sus legiones sumaban aproximadamente 300.000 soldados profesionales, la fuerza militar más disciplinada y letal que el mundo antiguo había conocido jamás. En Judea, la presencia militar era particularmente intensa. Una cohorte completa compuesta por entre 480 y 600 soldados estaba permanentemente estacionada en la fortaleza Antonia, estratégicamente ubicada junto al Templo de Jerusalén. Desde sus torres, los centinelas podían vigilar cada movimiento en los patios sagrados. Durante las festividades religiosas, cuando la población se multiplicaba, llegaban refuerzos adicionales desde Cesarea Marítima, la capital administrativa romana en la región. Pero el control romano no se ejercía únicamente mediante la espada. El sistema de impuestos era quizás más efectivo y ciertamente más odiado que cualquier guarnición militar. Los habitantes de Judea debían pagar el tributum soli, un impuesto sobre la tierra que podía alcanzar hasta el 25% de la producción agrícola. A esto se sumaba el tributum capitis, un impuesto personal que debía pagar cada adulto. Los comerciantes enfrentaban además aranceles en cada frontera provincial, peajes en los caminos principales y tasas portuarias que podían duplicar el precio de cualquier mercancía. El sistema de recaudación era particularmente cruel en su diseño. Roma no enviaba funcionarios imperiales para cobrar estos impuestos. En cambio, subastaba el derecho de recaudación al mejor postor. Estos recaudadores, llamados publicanos, pagaban por adelantado una cantidad fija al tesoro romano y luego se cobraban de la población local, añadiendo siempre un margen considerable para su propio beneficio. Esto significaba que muchos publicanos eran judíos que se habían enriquecido a costa de sus propios compatriotas, colaborando abiertamente con el ocupante extranjero. No es difícil imaginar el desprecio que estos recaudadores despertaban. Eran considerados traidores, impuros, pecadores públicos. Las familias respetables les negaban el saludo. Los maestros religiosos prohibían aceptar su dinero como limosna. Comer en la misma mesa que un publicano equivalía a contaminarse socialmente. La justicia romana era otro pilar del control imperial. Los ciudadanos romanos gozaban de derechos y protecciones que les eran negados a los habitantes locales. Un ciudadano romano no podía ser crucificado bajo ninguna circunstancia, mientras que para un judío común esta era la forma habitual de ejecución por delitos contra el Estado. Los tribunales romanos podían dictar sentencias de muerte sin posibilidad de apelación para quienes no poseían la ciudadanía. Sin embargo, en un gesto calculado de pragmatismo político, Roma permitía cierta autonomía religiosa. El Sanedrín, el Consejo Supremo judío compuesto por 71 ancianos, sacerdotes y escribas, podía juzgar casos relacionados con la ley religiosa. El templo seguía funcionando según sus antiguos rituales. Las sinagogas permanecían abiertas. Los sábados se respetaban. Esta tolerancia no nacía de la generosidad romana, sino de la comprensión de que un pueblo privado de su fe se convertiría en un enemigo irreconciliable. A pesar de todo, la resistencia nunca desapareció completamente. Movimientos como los celotes predicaban la rebelión armada contra Roma, considerando que cualquier colaboración con el ocupante era una traición a Dios mismo. Otros grupos, como los esenios, optaban por retirarse al desierto esperando una intervención divina que liberara a su pueblo. La mayoría simplemente sobrevivía, navegando las aguas turbulentas de una existencia donde cada día traía nuevas humillaciones, pero también pequeñas victorias de dignidad preservada. Ninguna ciudad en el mundo antiguo se parecía a Jerusalén. Enclavada en las montañas de Judea, a unos 750 metros sobre el nivel del mar, esta urbe de calles estrechas y muros imponentes era mucho más que una capital política. Era el corazón palpitante de una fe, el ombligo espiritual de un pueblo, el único lugar en la tierra donde, según la tradición, el cielo y la tierra se encontraban. El templo de Jerusalén dominaba absolutamente el paisaje urbano. Reconstruido y ampliado por Herodes el Grande durante un proyecto que duró más de 46 años, este complejo arquitectónico era considerado una de las maravillas del mundo antiguo.
Sus muros de piedra caliza, algunos bloques pesando más de 500 toneladas, brillaban con tal intensidad bajo el sol del mediodía que los viajeros reportaban haber quedado momentáneamente cegados. Las puertas principales estaban revestidas de oro y plata. Las columnas del pórtico real medían más de 13 metros de altura. El complejo del templo ocupaba aproximadamente 144.000 metros cuadrados, equivalente a unos 26 campos de fútbol modernos. Podía albergar a cientos de miles de peregrinos durante las grandes festividades, y 3 veces al año, durante las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos, judíos de todo el mundo conocido emprendían el viaje sagrado hacia esta ciudad. Pero Jerusalén no era solo piedra y oro, era una ciudad viva, compleja, contradictoria. Sus aproximadamente 80.000 habitantes permanentes se multiplicaban dramáticamente durante los períodos festivos. Se calcula que durante la Pascua la población podía alcanzar los 250.000 o incluso 300.000 peregrinos. Las posadas se llenaban semanas antes. Las familias locales alquilaban habitaciones, patios, incluso espacios en sus tejados. Los campamentos improvisados rodeaban las murallas de la ciudad. Esta concentración humana creaba oportunidades económicas extraordinarias, pero también tensiones peligrosas. Los comerciantes hacían fortunas vendiendo animales para los sacrificios rituales. Los cambistas se enriquecían convirtiendo las diversas monedas extranjeras en los siclos del templo, la única divisa aceptada para las ofrendas. Los artesanos producían sin descanso objetos religiosos, recuerdos, provisiones para los viajeros. Al mismo tiempo, las autoridades romanas reforzaban significativamente su presencia militar durante estas festividades. El procurador, normalmente residente en Cesarea Marítima, se trasladaba a Jerusalén con tropas adicionales. Los soldados patrullaban los tejados que rodeaban el templo, vigilando cualquier señal de disturbio. La historia reciente había demostrado que las multitudes religiosas fervorosas podían convertirse rápidamente en turbas revolucionarias. La estructura social de Jerusalén reflejaba las profundas divisiones de la sociedad judía. En la cima de la pirámide se encontraban las familias sacerdotales, particularmente las que controlaban el sumo sacerdocio. Estas dinastías aristocráticas habían acumulado inmensas riquezas y poder político, frecuentemente colaborando con las autoridades romanas para mantener su posición privilegiada. Sus mansiones en el barrio alto de la ciudad contrastaban obscenamente con las viviendas hacinadas de los barrios pobres. Los escribas y fariseos ocupaban un lugar peculiar en esta jerarquía. Aunque muchos provenían de orígenes humildes, su conocimiento de la ley les otorgaba una autoridad moral que rivalizaba con la de los sacerdotes. Dirigían las sinagogas, interpretaban las escrituras, enseñaban en las escuelas. El pueblo común los respetaba profundamente, considerándolos guías espirituales más accesibles que la distante aristocracia del templo. La mayoría de los habitantes de Jerusalén, sin embargo, vivían vidas modestas o francamente precarias. Artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores del templo, sirvientes domésticos, mendigos. La ciudad atraía también a marginados de toda la región, enfermos que buscaban curación, pobres que esperaban limosnas, peregrinos que nunca regresaron a sus hogares, refugiados de conflictos en territorios vecinos. Las tensiones religiosas añadían otra capa de complejidad. Diversos grupos competían por definir la auténtica fe judía. Los saduceos, generalmente asociados con la aristocracia sacerdotal, rechazaban la resurrección de los muertos y limitaban su autoridad a los 5 libros de Moisés. Los fariseos aceptaban tradiciones orales adicionales y creían firmemente en la vida después de la muerte. Los esenios consideraban corrupto al establishment religioso y aguardaban un inminente juicio divino. Los celotes predicaban que la única respuesta aceptable a la ocupación romana era la resistencia armada. En medio de todo esto, la vida cotidiana continuaba. Los mercados abrían al amanecer con el pregón de los vendedores. El humo de los sacrificios ascendía constantemente desde el altar del templo. Los maestros enseñaban en los pórticos. Los niños jugaban en las calles estrechas.
Las mujeres cargaban agua desde las fuentes públicas. Los ancianos debatían la ley a la sombra de los muros. Jerusalén era simultáneamente un polvorín político y un hogar para miles de familias que simplemente intentaban vivir sus vidas, con dignidad y fe. Si Jerusalén era el corazón espiritual de Judea, Jericó era su jardín terrenal. Ubicada en el Valle del Jordán, a unos 260 metros bajo el nivel del mar, esta ciudad disfrutaba de un microclima subtropical único en toda la región. Mientras las montañas de Judea sufrían inviernos fríos y veranos secos, Jericó florecía durante todo el año bajo un sol generoso y abundante agua de manantiales naturales. Los romanos llamaban a Jericó la ciudad de las palmeras, y con buena razón. Sus extensos palmerales producían los dátiles más codiciados del mundo antiguo, pero no eran los dátiles su verdadera fuente de riqueza. Jericó era famosa sobre todo por sus plantaciones de bálsamo, una resina aromática tan valiosa que se comerciaba literalmente a precio de oro. El bálsamo de Jericó era utilizado en perfumes de lujo, ungüentos medicinales y rituales religiosos en todo el Mediterráneo. Se dice que Cleopatra misma había intentado obtener el control de estos jardines como parte de sus negociaciones con Marco Antonio. La posición geográfica de Jericó la convertía además en un cruce comercial estratégico. Las rutas que conectaban Arabia con el Mediterráneo, Egipto con Siria, pasaban necesariamente por este oasis del desierto. Caravanas cargadas de especias, seda, incienso y esclavos hacían parada aquí para aprovisionarse antes de continuar sus largos viajes. Los comerciantes de todas las naciones se mezclaban en sus mercados, trayendo productos exóticos y noticias de tierras lejanas. Esta prosperidad había transformado a Jericó en una ciudad de contrastes extremos. La élite local vivía en mansiones espectaculares, algunas de las cuales contaban con sistemas de irrigación privados, baños termales y jardines ornamentales que rivalizaban con los de cualquier ciudad romana. Herodes el Grande había construido aquí uno de sus palacios de invierno, un complejo que incluía piscinas, hipódromo y salones de banquetes donde el rey escapaba de los fríos inviernos de Jerusalén para disfrutar del clima templado del valle. Pero junto a esta opulencia existía una pobreza aplastante. Los trabajadores de las plantaciones vivían en condiciones cercanas a la esclavitud. Jornaleros que laboraban de sol a sol por salarios miserables, incapaces de alimentar adecuadamente a sus familias mientras cosechaban frutos destinados a las mesas de los ricos. Esclavos que no poseían ni siquiera sus propios cuerpos, propiedad de terratenientes que los compraban y vendían como cualquier otra mercancía. Los recaudadores de impuestos prosperaban especialmente en Jericó. La ciudad era un punto de control aduanero donde se cobraban aranceles sobre todas las mercancías que entraban o salían de Judea. El jefe de los publicanos de Jericó era posiblemente uno de los hombres más ricos de la región, y también uno de los más despreciados. Cada denario en su bolsa representaba una familia judía obligada a pagar más de lo que podía permitirse. La comunidad judía de Jericó mantenía sus tradiciones religiosas, pero la ciudad tenía un carácter más cosmopolita que otras poblaciones de Judea. Griegos, sirios, nabateos, egipcios, romanos, todos tenían presencia comercial aquí. Los templos paganos coexistían no muy lejos de las sinagogas. Los idiomas se mezclaban en los mercados. Las costumbres se intercambiaban junto con las mercancías. Esta diversidad generaba tanto oportunidades como tensiones. Los judíos más estrictos veían con alarma la influencia extranjera sobre sus compatriotas. Los matrimonios mixtos, aunque técnicamente prohibidos, ocurrían con mayor frecuencia que en otras ciudades. Las prácticas comerciales a veces entraban en conflicto con las leyes religiosas sobre el descanso sabático o los productos permitidos. El clima favorable también atraía a otro tipo de residentes, los enfermos que buscaban alivio para sus dolencias. El aire cálido y seco del valle era considerado beneficioso para problemas respiratorios y reumáticos. Baños termales naturales prometían curas milagrosas. Jericó se había convertido así en una especie de sanatorio antiguo, donde los pudientes venían a recuperar su salud, mientras los pobres mendigaban en las puertas de los establecimientos de baños.
Las rutas que conectaban Jericó con Jerusalén, apenas unos 27 kilómetros montaña arriba, eran notoriamente peligrosas. El camino serpenteaba por gargantas rocosas y desfiladeros aislados, territorio perfecto para bandidos que asaltaban a viajeros desprevenidos. Los peregrinos que subían a Jerusalén para las festividades frecuentemente viajaban en grupos grandes para protegerse mutuamente. Los más ricos contrataban guardias armados. La vida en Jericó, por tanto, era una experiencia de extremos. Abundancia material junto a carencia desesperada. Placeres terrenales al alcance de unos pocos, mientras la mayoría luchaba por sobrevivir. Cosmopolitismo, sofisticado mezclado con tradiciones ancestrales. En ningún lugar de Judea las contradicciones de la ocupación romana y la desigualdad social eran más visibles que en esta ciudad de palmeras y bálsamo, donde el paraíso terrenal coexistía con el infierno de la pobreza. Lejos del esplendor de Jerusalén y la riqueza de Jericó, escondida entre las colinas de Galilea, existía una aldea tan pequeña que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales del Imperio Romano. Nazaret no era mencionada en ningún texto antiguo conocido antes del siglo I. Los historiadores y geógrafos de la época simplemente la ignoraban. Y sin embargo, este lugar olvidado se convertiría en uno de los nombres más reconocidos de la historia humana. Se estima que Nazaret albergaba entre 200 y 400 habitantes en tiempos de Jesús. Para poner esto en perspectiva, era una comunidad tan pequeña que probablemente todos sus residentes se conocían por nombre. Las familias estaban entrelazadas por generaciones de matrimonios entre vecinos. Los secretos eran prácticamente imposibles de guardar. La reputación de cada persona era conocida por todos. Las casas de Nazaret eran construcciones modestas, muy diferentes de las mansiones urbanas de las grandes ciudades. La mayoría consistía en una o dos habitaciones excavadas parcialmente en la roca caliza de las colinas, con muros de piedra sin labrar y techos de vigas de madera cubiertas con ramas y barro. El suelo era tierra apisonada. Las ventanas, cuando existían, eran pequeñas aberturas sin cristal. La iluminación dependía de lámparas de aceite que producían más humo que luz. Una familia típica de Nazaret compartía este espacio reducido entre padres, hijos y frecuentemente abuelos. No existía privacidad en el sentido moderno. Se dormía en esteras que se enrollaban durante el día para liberar espacio. Se cocinaba en pequeños hornos de barro ubicados en patios comunitarios. El agua debía cargarse desde el pozo o la fuente del pueblo, tarea que ocupaba considerable tiempo y esfuerzo diario. La economía de Nazaret dependía casi exclusivamente de la agricultura y los oficios artesanales. Los campesinos cultivaban pequeñas parcelas de tierra donde crecían trigo, cebada, olivos, higueras y viñas. Las cosechas debían rendir lo suficiente para alimentar a la familia, pagar los impuestos romanos, entregar los diezmos al templo y guardar semillas para la próxima siembra. Un año de sequía o plaga podía significar la diferencia entre supervivencia y hambruna. Los artesanos de Nazaret producían bienes básicos para la comunidad local y las aldeas cercanas. Carpinteros que trabajaban la madera, herreros que forjaban herramientas agrícolas, alfareros que moldeaban vasijas de barro, tejedores que fabricaban telas rústicas. Estos oficios se transmitían de padres a hijos, generación tras generación, como un patrimonio más valioso que cualquier tierra o dinero. La vida en Montessin, Nazaret, seguía el ritmo implacable de las estaciones. La primavera traía la cosecha de cebada y las primeras lluvias que reverdecían las colinas. El verano significaba la siega del trigo bajo un sol abrasador. El otoño era tiempo de vendimia y recolección de aceitunas. El invierno, con sus lluvias frías, era época de reparar herramientas, remendar ropa y esperar que las reservas de alimentos duraran hasta la próxima cosecha. La religión permeaba absolutamente cada aspecto de la vida cotidiana. El sábado era sagrado e inviolable, un día de descanso completo que comenzaba al atardecer del viernes y terminaba al anochecer del sábado. La comunidad se reunía en la sinagoga local para escuchar la lectura de las Escrituras y las enseñanzas de los ancianos. Las oraciones marcaban el inicio y el fin de cada jornada. Las leyes de pureza ritual dictaban qué alimentos podían consumirse.
cómo debían prepararse, qué objetos podían tocarse. Nazaret se encontraba a apenas 6 kilómetros de Séforis, una ciudad helenizada que Herodes Antipas estaba reconstruyendo como su capital. Esta proximidad exponía a los habitantes de la aldea a influencias culturales externas, aunque la evidencia sugiere que mantuvieron firmemente sus tradiciones judías. Los trabajadores de Nazaret probablemente encontraban empleo ocasional en las obras de construcción de Séforis, pero regresaban a sus hogares al final del día, resistiendo la asimilación. La esperanza de vida en comunidades como Nazaret rara vez superaba los 35 años. La mortalidad infantil era devastadoramente alta. Se calcula que aproximadamente la mitad de los niños morían antes de alcanzar los 10 años. Las enfermedades que hoy consideramos menores podían ser sentencias de muerte. El parto era extremadamente peligroso para las madres. La vejez era un privilegio que pocos alcanzaban. En este contexto de pobreza material pero riqueza comunitaria, de vidas cortas pero intensamente vividas, de anonimato histórico pero profunda fe religiosa, crecían las personas que algún día cambiarían el mundo. Nazaret no ofrecía poder, influencia ni oportunidades de ascenso social. Lo que ofrecía era algo diferente: la solidaridad de vecinos que compartían tanto las alegrías como las tragedias, la fortaleza que nace de enfrentar juntos las adversidades y la certeza de que incluso los olvidados por el mundo eran recordados por su Dios. El gallo cantaba antes del amanecer, y con ese sonido comenzaba otro día de supervivencia para la mayoría de los habitantes de Judea. No existía el lujo de dormir hasta tarde. El trabajo esperaba, implacable como el sol, que pronto calentaría las piedras hasta hacerlas intocables. La vida del pueblo común era una batalla constante contra el tiempo, contra los elementos, contra un sistema diseñado para extraer hasta la última gota de su esfuerzo. La jornada laboral se extendía desde la primera luz del alba hasta que la oscuridad hacía imposible continuar. Los campesinos trabajaban sus campos con herramientas que apenas habían cambiado en siglos: arados de madera tirados por bueyes, hoces de hierro para la siega, trillos para separar el grano de la paja. El trabajo era agotador, repetitivo, interminable. Las manos se encallecían hasta perder sensibilidad. Las espaldas se encorvaban prematuramente bajo el peso de las cargas. La alimentación reflejaba esta existencia de subsistencia. El pan era el alimento básico, consumido en cada comida junto con aceitunas, legumbres y ocasionalmente queso o pescado seco. La carne era un lujo reservado para festividades especiales. El vino se diluía abundantemente con agua para hacerlo rendir. Las familias más pobres sobrevivían a base de gachas de cebada, el cereal de los marginados, mientras el trigo se reservaba para quienes podían pagarlo. Se calcula que una familia campesina promedio necesitaba producir aproximadamente el doble de lo que consumía para poder cumplir con todas sus obligaciones: impuestos romanos que podían alcanzar el 25% de la cosecha, diezmos religiosos del 10% para el templo, ofrendas adicionales para los sacerdotes, más reservas para semillas y emergencias. Un solo año malo podía forzar a una familia a endeudarse, y las deudas en el mundo antiguo frecuentemente conducían a la pérdida de tierras o incluso a la esclavitud. Las mujeres cargaban responsabilidades igualmente agotadoras. Preparar alimentos sin las comodidades modernas requería horas de trabajo diario. Moler el grano a mano, amasar el pan, encender y mantener el fuego, cocinar en hornos primitivos. A esto se sumaba cargar agua desde pozos o fuentes públicas, lavar ropa en arroyos, cuidar de los niños pequeños, atender a los ancianos, tejer y remendar la vestimenta de toda la familia. Todo esto mientras frecuentemente estaban embarazadas o recuperándose de partos recientes. Los niños comenzaban a trabajar tan pronto como eran físicamente capaces. A los 5 o 6 años ya cuidaban animales pequeños, recogían leña, ayudaban en tareas domésticas. A los 10, los varones acompañaban a sus padres a los campos o talleres, aprendiendo los oficios que definirían sus vidas adultas. Las niñas permanecían junto a sus madres, preparándose para el matrimonio que generalmente ocurría en la adolescencia temprana.
La enfermedad era una amenaza constante y frecuentemente mortal. Sin conocimientos de medicina moderna, sin antibióticos, sin hospitales, las familias dependían de remedios caseros transmitidos de generación en generación, de curanderos locales de dudosa efectividad y, sobre todo, de la oración y la fe. Las epidemias podían diezmar comunidades enteras. La lepra condenaba a los afectados al ostracismo social. La ceguera, la parálisis, las enfermedades mentales convertían a las personas en marginados dependientes de la caridad pública. La muerte era una presencia familiar, casi cotidiana. Los cementerios crecían constantemente. Las familias perdían hijos con regularidad desgarradora. Los adultos jóvenes caían víctimas de accidentes laborales, enfermedades infecciosas, complicaciones del parto. Alcanzar los 50 años era extraordinario. Llegar a los 60, casi milagroso. Esta proximidad constante con la mortalidad daba a la vida una urgencia particular, una intensidad que los habitantes del mundo moderno difícilmente pueden comprender. La religión proporcionaba el marco que daba sentido a esta existencia precaria. El ritmo de las fiestas religiosas organizaba el año. El sábado ofrecía un descanso sagrado e inviolable, un día en que incluso los más pobres podían sentirse dignos e iguales ante Dios. Las sinagogas locales funcionaban como centros comunitarios donde se estudiaba la ley, se resolvían disputas, se organizaba la ayuda mutua. La esperanza mesiánica, la creencia en un libertador enviado por Dios, mantenía viva la fe en que la injusticia presente no era la última palabra. En este mundo de sufrimiento normalizado, de injusticia sistematizada, de vidas cortas y brutales, surgían periódicamente voces que prometían cambio. Profetas que anunciaban el juicio divino contra los opresores, maestros que proclamaban que los últimos serían los primeros, movimientos que desafiaban el orden establecido en nombre de valores más altos. La semilla de la revolución, espiritual y a veces también política, germinaba constantemente en el terreno fértil del descontento popular. El pueblo humilde, aparentemente impotente, albergaba esperanzas que ningún imperio podía completamente extinguir. Hemos recorrido juntos las calles polvorientas de un mundo que existió hace 2 milenios, y sin embargo, sus ecos resuenan hasta nuestros días con una fuerza que desafía el paso del tiempo. Conocimos la Judea sometida al yugo romano, donde más de 60 millones de personas vivían bajo el control del imperio más poderoso de la antigüedad. Caminamos por Jerusalén, esa ciudad sagrada donde 80.000 habitantes permanentes se multiplicaban hasta 300.000 durante las festividades, creando un hervidero de devoción, comercio y tensión política que eventualmente estallaría en una de las rebeliones más sangrientas de la historia antigua. Descendimos al valle del Jordán para descubrir Jericó, ese paraíso subtropical donde el bálsamo se comerciaba a precio de oro, mientras los trabajadores de las plantaciones vivían en condiciones cercanas a la esclavitud. Presenciamos allí el contraste más brutal entre riqueza obscena y pobreza desesperante, un espejo de desigualdades que lamentablemente siguen siendo reconocibles en nuestro mundo actual. Subimos luego a las colinas de Galilea para encontrar Nazaret, esa aldea de apenas 200 a 400 habitantes tan insignificante que no merecía mención en ningún mapa oficial. Y sin embargo, de ese lugar olvidado surgirían ideas que derribarían imperios, transformarían civilizaciones y darían forma al mundo que heredamos. Finalmente vivimos un día en la piel del pueblo común. Jornadas de trabajo agotador desde el amanecer hasta el anochecer, alimentación de subsistencia, enfermedades sin cura, muertes prematuras y, sobre todo, un sistema de impuestos y obligaciones diseñado para mantener a la mayoría en el límite mismo de la supervivencia. Comprendimos que la esperanza de vida de 35 años no era solo una estadística fría, sino la realidad vivida de padres que no verían crecer a sus hijos, de niños que perderían a sus madres en el parto, de familias destrozadas por epidemias imparables. Pero también descubrimos algo más profundo. En medio de todo ese sufrimiento, encontramos comunidades que se sostenían mutuamente, vecinos que compartían lo poco que tenían, tradiciones religiosas que ofrecían dignidad a los desposeídos,
y una esperanza obstinada en que la injusticia no tendría la última palabra. Encontramos la semilla de la resistencia, no solo contra un imperio extranjero, sino contra la idea misma de que los poderosos tienen derecho a aplastar a los débiles. Los números que hemos compartido, las estadísticas que te hemos revelado, no son meras curiosidades históricas. Son las vidas de personas reales, con sueños, miedos, amores y pérdidas. Personas que nunca imaginaron que sus luchas cotidianas serían recordadas 2000 años después. Personas cuya existencia olvidada por los historiadores oficiales se convirtió paradójicamente en la más influyente de toda la historia humana. ¿Qué nos enseña todo esto? Quizás que los grandes cambios no siempre vienen de los palacios ni de los ejércitos. Quizás que las aldeas olvidadas pueden importar más que las capitales imperiales. Quizás que la dignidad humana es indestructible, incluso bajo las circunstancias más opresivas. Quizás que la historia la escriben los vencedores, pero la transforman los que se atreven a esperar algo mejor. Si este documental te ha hecho ver el pasado con nuevos ojos, si te ha conectado con la humanidad de quienes vivieron antes que nosotros, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces hemos cumplido nuestro propósito. Ahora te pido un favor final. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que, como tú, buscan conocimiento que va más allá de lo superficial. Comparte este contenido con alguien que ame la historia, que disfrute pensando, que valore las preguntas tanto como las respuestas. Déjame un comentario contándome qué parte de este documental te impactó más y desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. Recuerda, si llegamos a 100 likes, me comprometo a crear más contenido como este, más profundo, más revelador, más desafiante. El poder de hacer que eso suceda está en tus manos. Hasta la próxima. Y no olvides, la historia no es solo lo que pasó, es lo que nos hizo quienes somos,